distinción, porque si nomás tomábamos alguna de las dos y decíamos que debía darse vista con la causal de improcedencia que no hubiera alegado ninguna de las partes, pues eso querría decir que si el juez de distrito la invocó de oficio y nosotros la íbamos a confirmar, pues entonces sí habría necesidad de darle vista a las partes, no obstante que el juez ya había sobreseído y desde luego los agravios tendrían que referir a esa causal de improcedencia. Entonces por eso dijimos, tienen que darse las dos juntas, que no haya sido alegada de las partes y que el inferior no la haya analizado. Y la otra discusión que surgió muy interesante es si esto nada más aplicaba en amparo en revisión o si también debía aplicar en amparo directo, porque pareciera que el texto solamente se refiere a la revisión porque habla de que no haya sido analizada por un órgano jurisdiccional inferior. Y en el amparo directo, pues todos sabemos que los órganos jurisdiccionales inferiores pues son las salas de los tribunales superiores de justicia normalmente, o en los casos del amparo administrativo, algún tribunal administrativo, y ellos no analizan causales de improcedencia de amparo, no está en su competencia. Entonces decía, no, esto nada más es aplicable para amparos indirectos en revisión, no para amparos directos. Sin embargo, ahí con una interpretación extensiva, debo reconocer, porque es extensiva, algunos, entre otros su servidor, opinamos que es la misma causa que genera la vista. Si en el juicio de amparo directo ya es única instancia y se va a actualizar una causal de improcedencia que pudiera ser novedosa, pues habría que establecer esa obligación también de dar vista a las partes. Pero el tema quedó en discusión porque es cuestionable también que en amparo directo se tenga la obligación de dar vista cada vez que se va a sobreseer, porque ahí no hay un análisis previo de las causales de improcedencia, sino que el colegiado es el primero que tiene que hacer ese análisis y ahí sí no se trata de una revisión de una sentencia en donde se supone que ya se hizo análisis de causales de improcedencia, sino que es un análisis de primera mano. Entonces, ahí todavía hay muchas dudas, pero por lo que hace a la revisión, insisto, tienen que darse los dos elementos de los que habla este precepto. Otro tema interesante que se analizó en el Pleno de la Corte es el relativo a los informes justificados que contienen documentación que ha sido clasificada como reservada por las autoridades que lo rinden. Se rinde el informe justificado, se acompañan constancias y la autoridad aclara que esa información ha sido reservada por parte de la propia autoridad que la emite y, digamos, se la manda al juez de distrito diciendo aguas porque aquí hay información reservada, esto no puede ser público. Y ahí surgió el problema porque cuando llega esa información y se integra al expediente de amparo, pues viene el quejoso y dice, oye juez, yo quiero tener acceso a todas esas documentales que acompaña la autoridad responsable a su informe. O aún más, quiero que me expidas copia certificada de toda esa documentación que se acompañó al informe justificado. Y ahí algunos jueces decían, a ver, no, un momentito, yo no te puedo dar acceso a esto porque esto fue reservado con base en la ley de transparencia por la autoridad responsable y yo no puedo, digámoslo así, levantar esa reserva para darte acceso a esa información. Y otros decían, bueno, aquí lo que está de por medio es el derecho de defensa y de acceso a la justicia del quejoso, entonces, pues sí le puedo dar acceso a esa documentación en aras de que se defienda adecuadamente y haga valer las pruebas o los argumentos que quiera. Esta es la contradicción de tesis 121 de 2014, que se resolvió el 26 de mayo de 2015,
Y en esta, el Pleno de la Corte, partiendo del contenido del derecho de acceso a la información reconocido constitucionalmente en el artículo 6º de la Carta Magna, y su fortalecimiento con las reformas legales en la materia, así como de sus límites y restricciones, precisó que los particulares tienen acceso a la información gubernamental bajo el principio de máxima publicidad. Digamos, esta es la norma que impera en términos generales, el cual solo podrá reservarse en los términos que establezcan las leyes por razones de interés público y seguridad nacional, así como por tratarse de información relacionada con la vida privada de las personas y sus datos personales. Estos son los motivos por los que una autoridad puede reservar cierta información. En este delicado equilibrio entre la máxima publicidad y los límites inherentes al ejercicio de ese derecho, y aquí tenemos, que no es nuestro tema, pero como es muy debatible, este punto de que en el control de convencionalidad hay que tomar en cuenta las restricciones constitucionales expresas, la 293 de 2011. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro de una restricción constitucional que, si lo analizamos bien, no es una restricción. El derecho a la información existe, pero tiene ciertos límites. En este caso, todo el mundo tiene derecho al acceso a la información, pero deben protegerse datos personales. Y entonces yo digo, ¿cuál es una norma que genera una protección más amplia? ¿La que protege un derecho de manera incondicional o la que pretende generar un equilibrio entre varios derechos que pueden entrar en tensión o en conflicto? Porque esta norma, el 6º, reconoce el derecho de acceso a la información, pero también reconoce, respeta y trata de salvaguardar el derecho de protección de datos personales. Si entran en conflicto estos derechos, dirían, bueno, pues es que hay que aplicar la norma que genera la protección más amplia, y yo les diría, la protección más amplia, ¿desde dónde? ¿Desde el que quiere acceder a la información o desde el que trata que se protejan sus datos personales? Entonces, esta norma constitucional, es una opinión estrictamente personal, es una norma que genera un equilibrio entre derechos que entran en tensión o en conflicto. Y a mí me parece que estas normas que privilegian el ejercicio conjunto de varios derechos son normas que generan una protección más amplia, porque no solo advierten el aspecto o el enfoque de una de las partes, sino de todos los que pueden involucrarse en el mismo. Pero bueno, este fue un paréntesis. Les decía yo que en este delicado equilibrio entre la máxima publicidad y los límites inherentes al ejercicio de tal derecho, la Corte sostuvo que, en atención a la obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de dar vista a las partes con los informes justificados, establecida esta obligación en el artículo 117 de la Ley de Amparo de manera expresa, en el caso de que se remita información clasificada, ya sea reservada o confidencial, y exista razón fundada para que alguna o todas las partes del juicio la conozcan, previo análisis que de ella se haga, los jueces constitucionales podrán permitir el acceso total o parcial bajo su más estricta responsabilidad. Esto es, se debe respetar, me parece, ante todo, el derecho de las personas a la defensa, de acceso a la justicia. Si yo soy quejoso en un amparo y se rinde un informe justificado al que se acompañan una serie de documentales a las que no voy a tener acceso, no se me está respetando un derecho integral de acceso a la justicia, porque igual me podría decir el juez, pues yo sí las revisé porque soy la autoridad, y con base en esas documentales que no puedes ver, te niego el amparo. Entonces eso no puede ser. Además, ¿cómo podría recurrirse una argumentación basada en ese tipo de información? Entonces, creo yo que la prioridad la tiene el derecho a la defensa y acceso a la justicia, pero tampoco podemos pasar por alto
una determinación de autoridad competente que ha reservado esa información para que no sea pública. Entonces, aquí el primer debate es, si las partes tienen acceso a esa información, ¿eso quiere decir que esa información ya es pública? Ese es un tema a discutir, porque pública es que cualquiera pueda tener acceso a esa información. Si yo le doy acceso a las partes involucradas en ese juicio, pues me parece que no es que yo esté levantando la reserva y haciéndola pública para que cualquier persona pueda conocerla. Pero también es muy difícil controlar que si yo le doy acceso a las partes, pues luego estas partes pues no la puedan a su vez replicar o hacer pública sin el control del juez. Entonces, el equilibrio no está tan sencillo de lograr en estos casos. Se dijo que lo anterior, a fin de que las partes puedan exponer sus pretensiones y hacer valer en juicio lo que a su derecho e interés convenga, siempre y cuando el órgano jurisdiccional considere que para efectos del juicio de amparo, dicha información clasificada pueda darse a conocer en atención a la debida defensa de las partes. Y de ahí surge una tesis, que aquí sí se las quiero leer porque creo que es un tema importante y a cualquiera nos puede tocar en cualquier momento una circunstancia como estas. La tesis, el registro es 299-16 y dice: información clasificada como reservada o confidencial, exhibida con el informe justificado, el juez constitucional, bajo su más estricta responsabilidad, puede permitir el acceso a las partes a la que considere esencial para su defensa. Este es un requisito, que sea información que se considere esencial para la defensa de la persona que quiere acceder a la misma. Les leo la parte medular de esta tesis. Dice: para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado, bajo su más estricta responsabilidad, puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado. ¿Esto qué implica? Esto implica un análisis previo de ese juez para poder valorar toda la información que está en esa documentación y de ahí poder decidir cuál es la que resulta indispensable para la defensa de las partes y cuál es aquella que, aún bajo el argumento de tener una defensa completa, no tiene nada que ver y no tiene por qué tener acceso esa persona a esa información. Continúa la tesis. Además, si permite el acceso total o parcial a esa información, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotocopiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Se puso la limitante de que no se puede fotocopiar. Te puedo dar acceso, pero no te puedo entregar una copia certificada de esa documentación. Lo anterior en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, porque ahí sí lo único que está impugnando es el acto de clasificarla, no el contenido finalmente de esa información. Supuesto en el cual el acceso a esta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. O sea, si esa persona cuestiona la orden de reservar esa información y en el juicio de amparo, donde se impugna esto, le vamos a dar acceso a la información, pues ya el amparo queda prácticamente sin materia.
Muy bien, vamos por un último tema, ya los veo cansadones, pero si no va a decir aquí el director que no he cumplido adecuadamente con mi compromiso con este curso y lo hago con mucho gusto además. Bueno, yo traigo 2 temas más, pero vamos viendo cuánto nos lleva. El otro tema que también ha sido de mucha discusión es la obligación de publicar los proyectos en materia de constitucionalidad. Y ya todos ustedes deben de saberlo, pero acaban de hacerse algunas reformas en materia penal, sobre todo, y entonces ya se reformó el artículo de la Ley de Amparo que establece esta obligación. Y ahora se señala, no lo tengo presente de memoria, pero creo que sí establece que es en materia penal. Esta vista tiene que darse 3 días antes a que se fije la lista de asuntos en el tribunal. Entonces, está medio complicado porque hay que dar la vista 3 días antes de que se liste el asunto. Bueno, este criterio que les comento obviamente es anterior a esta reforma, porque estas reformas son de hace un par de semanas, cuando mucho. El asunto que yo les comento es la contradicción de tesis 134 de 2014, que se resolvió el 11 de agosto de 2014. Y el punto a dilucidar consistió en determinar si bastaba que en la demanda de amparo se impugnara la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general para que en términos del artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se publicara el proyecto de resolución respectivo, aun cuando los argumentos pudieran resultar inoperantes o inatendibles, o bien si para ello era necesario que se emita un pronunciamiento de fondo sobre el planteamiento de inconstitucionalidad. Al resolver esta contradicción de tesis se realizó la interpretación del 73, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Este artículo dispone, bueno, disponía porque, insisto, acaba de ser modificado. ¿Y alguien trae la reforma de casualidad? Mejor usted lo lee, ¿no? Que sí tiene el texto actual, nomás que creo que vamos a necesitar un micrófono. Gracias. Uno. Artículo 173, apartado A, Sistema de Justicia Penal Mixto. Todo. No, 73, la reforma al 73, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Es que fueron reformas a varios ordenamientos legales y entre ellos a la Ley de Amparo. Artículo 73. El Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales colegiados, tratando de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencia que serán discutidos en las sesiones correspondientes, cuando menos con 3 días de anticipación a la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, mediante acuerdos generales, reglamentarán la publicidad que deban darse a los proyectos de sentencia a que se hace referencia el párrafo anterior. Muchas gracias. Esta es la modificación que se introduce, que ahora antes decía que se tenían que hacer públicos con la misma anticipación que la publicación de las listas, pero ahora ya marcan un plazo especial y son 3 días antes de que se liste o se publique la lista de los asuntos para la sesión. Pero insisto, esta contradicción de tesis versaba no sobre el tema del plazo, sino sobre el tema de cuándo hay la obligación de publicarlo. El análisis de esta hipótesis concluyó que, tratándose de resoluciones sobre la convencionalidad de una norma general o sobre la convencionalidad de los tratados internacionales, el proyecto relativo deberá publicarse con la misma anticipación de la lista correspondiente en aquellos casos en los que se analiza la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, o bien se realiza la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia
de Derechos Humanos, lo cual creo que tiene razonabilidad en la medida en que lo que pretende que se difunda es el estudio de constitucionalidad que se hace, no simplemente una sentencia en la que pudieran declararse inoperantes los conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad o inatendibles. Se consideró que no existe dicha obligación si, habiéndose planteado tales aspectos en la demanda de amparo, se omite dar respuesta a los conceptos de violación respectivos o, en su caso, a los agravios formulados en la revisión por existir una causa que jurídicamente impide emitir pronunciamiento alguno sobre el particular. Otras reglas impuestas al respecto versaron sobre la publicación de esa información. La primera, haciendo ver a los órganos jurisdiccionales que la divulgación de la información debía realizarse atendiendo a la normativa aplicable en materia de acceso a la información. La segunda, en cuanto al contenido de lo que debía publicarse. Así, la publicación en amparo en revisión debía ser total, pero en el caso específico del juicio de amparo directo, debía comprender solo los datos de identificación del asunto y la parte considerativa del proyecto que contiene el tema de constitucionalidad o de convencionalidad de que se trata. En la resolución se puntualizó que dicha decisión se tomaba sin perjuicio de que el Pleno, las salas, los tribunales colegiados o bien el ministro o magistrado ponente, cuando lo estime conveniente, pueda ordenar su publicación debido a su importancia y trascendencia. O sea, esto queda como una facultad discrecional en el momento en que se quiere. Yo creo que en este caso, decía yo que la parte de la discusión era, se publica solamente cuando hay estudio, y la otra discusión es, ¿qué se publica? ¿Todo el proyecto o solamente la parte del estudio de constitucionalidad? Y ahí también se generó un gran debate. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si se publica todo el proyecto, pueden estar involucrados datos personales, datos sensibles, y desde luego pues esto va a ser de acceso a todo el público. Si se publica nada más el estudio de constitucionalidad, pues me parece que se está cumpliendo con la norma y se está logrando el objetivo de difundir o hacer público las interpretaciones constitucionales que se hagan, ya sea por parte de los tribunales colegiados o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso se dijo que en cualquier caso, ya sea que se publique todo el proyecto o que se publique solo la parte del estudio, esa publicación tiene que hacerse con base en las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Y yo creo que ahí lo que tenemos que tener mucho cuidado es en la protección de datos personales y de información sensible, porque, insisto, va a ser pública, no solo para las partes, sino para todos. La tesis respectiva, solamente les leo el rubro, dice: proyectos de resolución de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales colegiados de circuito solo deben publicarse aquellos en los que se analice la constitucionalidad o la convencionalidad de una norma general, o bien se realice la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos. Bueno, ya por último, para no quedarme con este tema en el tintero, quisiera hablarles de un aspecto relacionado con el control difuso que pueden o no llevar a cabo los tribunales colegiados de circuito. La efectividad del juicio de amparo no solo se pretende lograr a partir de garantizar el acceso al mismo y perfeccionar el desarrollo de sus etapas procesales, sino también en el fortalecimiento de las facultades de los órganos jurisdiccionales. El Pleno analizó en un caso concreto si los tribunales colegiados de circuito tienen facultades para ejercer el control de convencionalidad ex oficio y difuso en los asuntos que resuelven. Esto obviamente tiene como antecedente
la determinación que tomó la Suprema Corte de Justicia en el cumplimiento de la sentencia del caso de Rosendo Radilla Pacheco, en la que, como todos sabemos, resultó condenado el Estado mexicano. Y en esa determinación que tomó la Suprema Corte de Justicia de México, en la que, digamos, de alguna manera replicó los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, insisto, como que los replicó, los hizo extensivos para todos los juzgadores del país a través de la publicación de algunas tesis. Se planteó el tema de si los tribunales colegiados de circuito, en la medida en que son órganos de control concentrado de constitucionalidad, tienen la facultad de, no obstante ser órgano de control concentrado, llevar a cabo en sus determinaciones un control difuso, lo que de inicio parecería un contrasentido, ¿no? Como un órgano de control concentrado va a ser control difuso. Se dio este tema en el amparo directo en revisión 1046, diagonal 2012, y en ese asunto un tribunal colegiado había hecho un análisis del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal que regula los supuestos del daño moral, y me parece que este artículo trae un tope para la cuantificación del daño moral, y entonces este tribunal hizo un análisis de convencionalidad de esa limitante y llegó a la conclusión de que era inconvencional, que entonces no tenía por qué sujetarse a ese límite, al establecer el quantum de la reparación del daño moral. Y otro tribunal colegiado dijo, no, pues como yo soy de control, no, este era un amparo directo en revisión, pero esta no era contradicción. Llevó a cabo este análisis y vino la parte afectada al recurso de revisión diciendo, está haciendo un ejercicio indebido del control de convencionalidad porque este es órgano de control concentrado y está realizando control difuso. El Pleno, ante la interrogante sobre si los tribunales colegiados pueden ejercer de oficio control difuso de regularidad constitucional, estimó que la respuesta era afirmativa por imperativo del artículo 1 constitucional, o sea, sí lo pueden hacer. Pero, se dijo, y aquí debo decirles que esta resolución salió por una mayoría apretada, creo que fue 6 contra 5, si mal no recuerdo, y también debo decir que yo fui de los 5. Se dijo que el ejercicio ex oficio en su modalidad de control difuso deben realizarlo los tribunales federales en el ámbito de su competencia, como lo establece el artículo 1 de la Constitución, esto es, cuando dichos órganos jurisdiccionales adviertan que las disposiciones que les corresponde aplicar a ellos, no las que aplican las autoridades responsables, sino las que aplican los tribunales colegiados, pudieran resultar contrarios a alguna norma de algún tratado internacional o algún convenio. Se dijo que cuando los tribunales colegiados llevan a cabo el control de regularidad constitucional concentrado, este se verifica a través de los mecanismos previstos en la norma fundamental. Amparo, tanto directo como indirecto, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, con la aplicación de las disposiciones previstas en las leyes reglamentarias respectivas, Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Código Federal de Procedimientos Civiles y, en el caso de las acciones y controversias, la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional. Se dijo entonces que en el preciso caso de los tribunales colegiados, al conocer del juicio de amparo directo y del amparo indirecto en revisión, en ejercicio de su labor jurisdiccional deben observarse las reglas que tradicionalmente han normado dichas instituciones, aunque a partir del nuevo paradigma se establecieron deberes adicionales. Por ejemplo, se dijo en su labor hermenéutica, dichos órganos
jurisdiccionales federales deben preferir la interpretación que resulte más favorable para la protección de derechos humanos, lo que conocemos como el principio pro persona, en aras de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con el artículo 1 constitucional. En el caso particular, el Pleno consideró que el tribunal colegiado solamente estaba en aptitud de resolver si el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, era inconvencional a partir de un ejercicio de regularidad constitucional concentrado, bien porque hubiera habido un planteamiento de inconstitucionalidad en los conceptos de violación, es decir, que se le hubiera propuesto por parte del quejoso, o cuando se advirtiera causa de pedir en los conceptos de violación respecto de la constitucionalidad o convencionalidad de ese precepto, o finalmente que fuera un caso en donde hubiera suplencia de la deficiencia de la queja y entonces se pudiera hacer ese análisis de manera oficiosa. En pocas palabras, ¿qué se dijo? Se dijo, tú, tribunal colegiado, puedes hacer control de convencionalidad y constitucionalidad cuando te lo planteen o cuando estés supliendo la deficiencia de la queja. De otra manera, no. O sea, si estás en un caso en donde no hay suplencia de la deficiencia de la queja y no te lo hicieron valer, no puedes analizar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de alguna ley. Yo, como les dije, voté en contra de este criterio, pero insisto, el criterio ya quedó definido por mayoría y ese es el criterio del Tribunal Pleno. Yo aquí nada más les doy una opinión personal. Mi argumento, aunque parece muy simplón, es ¿cómo es posible que todos los jueces del país puedan hacer control de convencionalidad y constitucionalidad ex oficio y los órganos con la competencia específica concedida por la Constitución no puedan hacer ese control? Y además, con otra cuestión, pareciera que entonces más conviene que ese control se haga ante un juez, por ejemplo, de primera instancia, que ante un tribunal colegiado, porque el juez de primera instancia lo puede hacer libremente sin que nadie se lo alegue ex oficio y sin ningún problema puede llegar, en caso extremo, a inaplicar la norma en el caso concreto. Y en el amparo no. En el amparo, si es ante juez de distrito, pues primero se tiene que señalar como acto reclamado la ley. Luego tenemos que llamar como autoridades responsables a las encargadas de su expedición y promulgación. Y en el amparo directo, aunque no puede ser acto reclamado la ley, pues tiene que haber un concepto de violación específico en donde se impugne la inconstitucionalidad de esa ley. Yo digo que en los órganos de control concentrado, por mayoría de razón, están facultados para llevar a cabo el control difuso. Pero insisto, esto quedó en una minoría, el criterio que impera es el de la mayoría que dice que no lo pueden hacer, aunque no es jurisprudencia obligatoria porque solamente hay un precedente que se ha resuelto en ese sentido. Insisto, ya mi postura es si los órganos que por competencia conocen del juicio de amparo ejercen un control concentrado, no quiere decir que estén excluidos de ejercer el control difuso que se deriva del artículo 1 constitucional, por un argumento de mayoría de razón, nada más. Desde mi opinión, la diferencia entre los órganos que ejercen control concentrado del resto de las autoridades es solo que tienen una obligación adicional porque se parte del supuesto de la existencia de una competencia específica para ejercer dicho control concentrado y la obligación de todas las autoridades de ejercer el control difuso. Por tanto, no me parecía válido limitar la obligación que tienen los órganos colegiados a las leyes que se vinculan a la tramitación nada más del juicio de amparo, que insisto es ley de amparo, Código Federal de Procedimientos Civiles, ley orgánica y ley reglamentaria 105. Y añadí en mi voto particular un argumento de la lectura de las hipótesis que regulan la suplencia de la deficiencia de la queja, se advierte
que una de esas hipótesis para que proceda la deficiencia de la queja es cuando existe una violación manifiesta de la ley, por lo que con mayor razón debería hacerse si se advierte que una norma es contraria a la propia Constitución. O sea, sería una hipótesis de procedencia de la suplencia de la queja, pero partiendo de la base de que la ley que se está analizando o que se aplicó resulta contraria a la Constitución o alguna norma internacional protectora de derechos humanos. Bueno, pues como podrán ver, esta plática tuvo como objetivo 3 puntos esenciales, todos encaminados a identificar cómo el juicio de amparo se ha fortalecido como medio de acceso a la justicia en materia de protección de derechos humanos. Por un lado, demostrar cómo los presupuestos procesales de acceso se abrieron, en primer lugar, a través del interés legítimo, y cómo la Suprema Corte abandonó algunos criterios que impedían el estudio del fondo de los asuntos. En segundo lugar, cómo la figura del amparo adhesivo, siendo un ejercicio de modulación de acceso a la justicia, permite una adecuada integración de la litis y, por tanto, una pronta impartición de justicia. Por otro lado, he intentado ejemplificar cómo las etapas del procedimiento de amparo contienen figuras que logran un mejor ejercicio del debido proceso a partir del conocimiento pleno de los proyectos a través de su publicación, de las causas de improcedencia con la vista que se da, con aquellas que surgen de manera novedosa, digamos, en una segunda instancia, y de los informes justificados cuando contienen información que pudiera estar reservada. Y finalmente, cómo el legislador y la Suprema Corte confía en el debido ejercicio de las facultades por parte de nuestros órganos jurisdiccionales al delimitar el ejercicio del control difuso a las normas que se aplican en razón de su oficio, lo cual, si bien pudiera ser más amplio desde mi punto de vista, ello no demerita su importancia e impacto en la defensa de los derechos humanos. Espero que con esta breve exposición, o no tan breve como ustedes la vean, haya logrado demostrar la premisa que sostuve al principio de esta charla, pues al igual que ustedes, la Suprema Corte de Justicia tiene la firme intención de seguir haciendo del juicio de amparo el mecanismo jurisdiccional no solo más funcional, sino más eficaz en la defensa de los derechos humanos. Les agradezco mucho su atención y su paciencia, muy amables. Ya, ahora sí. Señor ministro, muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante la exposición sobre estos 4 temas básicos que se advierten en estas nuevas figuras que han generado algún tipo de polémica y que ha usted comentado con tanta claridad. Mil gracias. Señor ministro, bueno, nos ha comentado el señor ministro sobre la posibilidad de que pudiéramos abrir el espacio para algunas preguntas, inquietudes que se han desarrollado en las casas de la cultura jurídica que nos están escuchando y también en este auditorio. Si no tiene inconveniente, señor ministro, daríamos paso a la Casa de la Cultura Jurídica de Acapulco, que tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer en torno a los temas que usted ha desarrollado. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, doctor. Reciban un cordial saludo de la Casa de Cultura Jurídica de Acapulco, señor ministro. Y les cedo el uso de la voz a la alumna Alondra Rojas Carmona, que tiene una pregunta para usted, señor ministro. Buenas noches, señor ministro. Buenas noches. Usted hablaba del amparo adhesivo, el cual se encuentra regulado en el artículo 181 de la Ley de Amparo. La pregunta va encaminada en términos de ese mismo artículo. ¿Qué lugar juegan los alegatos de las partes dentro de la litis constitucional? Bueno, pues los alegatos siguen jugando el mismo papel que han jugado siempre.
La litis en el amparo se establece a través de los conceptos de violación, cuando hablamos de un amparo en el que impere el estricto derecho, y desde luego con base en un análisis oficioso que pueda hacerse del acto cuando se trate de materias en donde hay suplencia de la deficiencia de la queja. Hoy por hoy, la expresión de alegatos pues sigue siendo una reflexión que hacen las partes en torno a los argumentos que ya deben estar formulados previamente en su demanda de amparo y en todo caso haciendo referencia a la respuesta o la justificación que dan las autoridades en sus informes. Así es que me parece que la procedencia o la integración del amparo adhesivo no cambia la naturaleza de los alegatos hasta el momento, pero desde luego todo es debatible y habrá que ver los casos en los que pudiera alegarse lo contrario. Agradezco mucho la pregunta y un saludo muy afectuoso al puerto de Acapulco. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos ahora entonces paso a Mazatlán. Señor ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí son buenas tardes, yo creo que también allí en Hermosillo. Acá con mayor La razón, primera, señor. sí, la primera pregunta es con relación al primer tema. Usted habló del interés legítimo aplicado a derechos sociales y que allí no debe sobreseerse cuando está acreditado ese interés y cuando se dan determinados supuestos. Pero yo le pregunto, porque no lo dijo, se trata esto en el amparo indirecto, ¿verdad? Cuando se promueve el amparo indirecto. Pero aprovechando la recta, como se dice en el argot beisbolero, la compañera que me antecedió en uso de la voz, también yo me quería referir a los alegatos que casi se suplen en el amparo indirecto cuando no se presenta el amparo adhesivo. Ampliando un poquito la pregunta de la compañera, yo le quisiera preguntar, ¿esos alegatos se toman en cuenta al momento de dictar la sentencia en el juicio de amparo directo o no se toman en cuenta? Perdón, pero no le entiendo la relación entre los alegatos con el amparo adhesivo. Si me pudiera aclarar, por favor. El artículo 181 de la Ley de Amparo señala cuándo debe promoverse el amparo adhesivo cuando una persona, cuando el tercero interesado en este caso, obtuvo sentencia favorable. Pero dice, o presentará el amparo adhesivo o los alegatos correspondientes. Por eso me llama mucho la atención, porque yo he presentado alegatos en lugar de amparo adhesivo, pero no los han tomado en cuenta al momento de resolver la sentencia en el amparo directo. Bueno, pues ahí tendríamos que esperar que llegue el planteamiento a la Suprema Corte de Justicia. No me gustaría adelantar criterio, habrá que analizar cada caso concreto, porque la verdad es que no tengo aquí el artículo a la mano y habría que hacer un análisis cuidadoso para ver si es una vía independiente la de los alegatos o equiparable a la vía del amparo adhesivo. En principio me parecería que no, pero desde luego no quisiera yo perderme esa discusión si llega al Pleno de la Suprema Corte o a las salas por haberme pronunciado previamente. Pero me parece muy importante y desde luego con mucha trascendencia su pregunta y lo vamos a reflexionar con cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, daríamos paso entonces ahora a la Casa de la Cultura Jurídica de Veracruz. Gracias, doctor Hermoso. Buenas tardes, un saludo desde acá. Señor ministro Pardo Rebolledo, también con nuestros saludos fraternales de Veracruz, y creo que escucharon ahí los aplausos. Pero bueno, le paso y cedo el uso de la voz al licenciado Damaso. Buenas tardes, ministro en activo. Buenas tardes a todos. Mira, la pregunta es la siguiente. ¿Qué coincidencias y qué diferencias existe entre el amparo adhesivo con una apelación adhesiva en un juicio ordinario civil?
Caray, pues yo creo que eso podríamos escribir un libro, señor licenciado. Pues la coincidencia, me parece que cualquier vía adhesiva es la que señalaba yo, la posibilidad de impugnar una sentencia que me resulta favorable, porque de ordinario, si yo pretendiera impugnar una sentencia que me resulta favorable, careceré de la legitimación correspondiente para interponer algún recurso en su contra. Y esto aplicaría tanto para la apelación adhesiva como para el juicio de amparo directo adhesivo. Y el otro aspecto es que en ambos casos está limitada la materia de lo que puedo yo alegar en esa vía adhesiva, tanto en la apelación como en el amparo directo. Si yo pretendo impugnar las cuestiones que me son desfavorables de esa sentencia, pues no lo puedo hacer a través de una vía adhesiva, sino una vía principal. Me parece que esas serían las principales coincidencias en estas figuras. Le agradezco mucho su pregunta y desde luego es muy amplia y podría desarrollarse a detalle, pero no estoy en condiciones de desarrollarlo tan profundamente en este momento. Gracias, ministro. Gracias. Daríamos paso entonces ahora a la Casa de la Cultura Jurídica de Matamoros, Tamaulipas. Sí, buenas tardes. Le voy a ceder el uso de la voz al licenciado Roberto Ramírez. Sí, gracias. Señor ministro, mi participación va en el sentido de revisar mi comprensión en relación a la diferenciación entre el amparo adhesivo y el amparo directo principal. Entiendo que en el amparo adhesivo hay una afección directa parcial, como usted ya decía, la parte por ahí que tiene este derecho puede en un momento dado alegar una afección procesal. Incluso entiendo también que puede manifestar en algún argumento sustancial que no mencionó el juzgador para de esta manera reforzar, ¿verdad?, la sentencia favorable. Y espero haber entendido, en cuanto al amparo directo principal, habría una afección directa total, precisamente con la sentencia desfavorable. Espero haber captado bien, ¿verdad?, su exposición muy interesante. Gracias. Sí, gracias. Yo estimo que sí. La única duda que me genera es que usted habla, cuando habla del amparo adhesivo, de una afectación parcial, y no es así. Si hay alguna parte de la sentencia que le perjudica a esa persona, tiene que impugnarla en un amparo principal, no adhesivo. Y por otro lado, las violaciones procesales que se pueden hacer valer en el amparo adhesivo tienen como presupuesto que sea procedente el amparo de la contraparte, y en esa medida que estos temas procesales deban analizarse previo a los temas de fondo que pudiera plantear la contraparte. Pero ahora sí que si yo le entendí bien a lo que usted expuso, me parece que esa sería la única precisión que yo haría. Sí, perdón. Entonces, en el amparo adhesivo, ¿realmente no hay una afección directa? ¿Sería una afección un tanto colateral? En el amparo adhesivo yo tengo una sentencia que me es favorable totalmente. Y lo que puedo hacer valer en un amparo adhesivo es mejorar los argumentos que tomó en cuenta esa autoridad para dictarme esa sentencia totalmente favorable, o alegar violaciones procesales para el caso de que se le pudiera conceder el amparo a mi contraparte. Si hay alguna parte de la sentencia que me perjudique, entonces tengo que irme en un amparo principal a impugnar esa parte de la sentencia que me es perjudicial. Entonces, concluyendo, entiendo yo que en el amparo adhesivo realmente no hay una afección. Es una sentencia favorable. Sí, es favorable. Totalmente favorable. Pero podría haber faltado algún argumento o a una violación procesal. Entonces, en ese sentido,
yo entiendo que si hay una cierta afección indirecta, no sé. No, yo creo